Este video trata de generalidades sobre puentes. El puente es una obra permanente que permite salvar un obstáculo natural o artificial, como puede ser una vía fluvial, marítima, un valle, una vía de circulación, como una autopista, ruta, ferrocarril, etc. Clasificación de los puentes. Según la vía soportada, los puentes pueden tener tránsito. Está el puente carretero. Permiten la circulación de vehículos y salvan distintos obstáculos como ríos, bañados y otras vías de comunicación en ciudades. Puente ferroviario. Permiten la circulación de trenes. Como los puentes carreteros, también salvan obstáculos diversos como ríos, acantilados y depresiones. Según el material que lo constituye, los puentes pueden ser de madera. Son los más antiguos y aún se están utilizando. Puentes de mampostería fueron desarrollados durante la época de los romanos. Puentes metálicos, puentes de hormigón armado, puentes de hormigón pretensado. También existen los puentes mixtos. Según el funcionamiento estructural, están los puentes viga, puentes colgantes, permiten salvar grandes luces. Trabajan con obenques de acero o aleaciones especiales, generalmente de estructuras de acero o mixtas. Puentes arco fueron utilizados desde las épocas antiguas bajo el concepto de efecto arco. Son muy apropiados para salvar luces. Según el funcionamiento mecánico, los puentes pueden ser levadizos, permiten el paso de buques de grandes dimensiones, sin necesidad de construir estructuras elevadas en altura. Puente giratorio y puente basculante. Permite el paso de buques de medianas dimensiones. No son muy utilizados en la actualidad por los costos de mantenimiento elevados. Elementos componentes de un puente. Deberán estudiarse en cada caso en particular según el tipo de estructura, suelo, etc. Los elementos que se requieren son superestructura, que son las vigas longitudinales, transversales, losas de tablero, obenques, tensores, carpeta de rodamiento, etc. Resiste la carga del tránsito y del peso propio, acciones de desgastes debidas al clima y otros factores. Elementos secundarios. Veredas, barandas, artefactos de iluminación, desagües, etc. Infraestructura de apoyos. Son los estribos y pilares. Concentran las cargas de las superestructuras. Estos son los apoyos.
están los pilares y los estribos. Fundaciones son los cabezales y los pilotes, etc. Transmiten las cargas al suelo. Fundaciones son los cabezales y los pilotes. Aspectos del diseño y de la construcción de puentes de acero. Ventajas de la construcción con acero. En ciertos casos, convierten a este tipo de estructuras en la solución más adecuada para puentes de caminos y carreteras. Factores como la velocidad de construcción, facilidad de transporte, adaptabilidad y cambios de diseño, entre otros, son algunas de las virtudes de un puente de acero. En el caso del material a usarse en la fabricación de puentes, es primordial considerar las condiciones climáticas hostiles a las cuales están sometidos estas estructuras. Es común ver casos en los que la corrosión ha deteriorado la estructura a un punto en el cual ésta se vuelve intransitable. Debido a esta limitante, desde mediados del siglo anterior se han desarrollado aceros con aleaciones que mitigan los efectos de la corrosión, aumentando la durabilidad de la estructura. Otro aspecto que no siempre resulta evidente y que debe ser considerado en el diseño es el control de las deformaciones horizontales y las deformaciones verticales o de flexión durante la construcción del puente. Antes de que la losa de concreto se solidifique, la integridad estructural del puente depende solamente de la resistencia de la estructura de acero. En esta etapa es importante calcular la compresión, la deflexión vertical de las vigas, ya que caso contrario se pueden ocasionar inconvenientes durante la fundición de la losa. El diseño de un puente de acero tiene varios aspectos que deben ser considerados para asegurar su fundación, desde su construcción hasta cuando la estructura se encuentra en servicio. Factores como el fisuramiento prematuro de la losa, la falla de los miembros estructurales por fatiga, el deterioro de los apoyos del puente por gradientes de temperatura, entre otros, son temas que deben ser analizados en las etapas iniciales del diseño. Más allá del diseño tradicional basado en esfuerzos y deflexiones de la estructura terminada, es necesario que el ingeniero evalúe todos los aspectos que pueden influir en el desempeño del puente de acero durante las etapas de su fabricación, construcción y puesta en servicio. Gracias.